Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Buenos días. Buenos días. Días. Buenos días. Días, profe. Estos, sí, es que web se llaman así. Hola. Buenos días. Buenos días. Sí, Dana, te estamos viendo. Hola, Joana, buenos días, ¿cómo están? Bueno, excelente, me alegra mucho. Mi hermana, quiero preguntarle si usted de casualidad ha tenido contacto con la Secretaría de Presidencia. Bien, chicos, voy a invitarles para inclinar su rostro. Vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, os damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones, los cuidados que tienes para con cada uno de nosotros. Queremos pedir, Señor, de manera particular por cada uno de los estudiantes del grado séptimo. Señor, tú les conoces, sabes que son chicos que están en un proceso de formación, que están creciendo, que tienen sueños, que tienen metas. Y queremos, Señor, que tú les acompañes, que tú les ayudes, que les permitas a ellos seguir tomando decisiones para mejorar sus aprendizajes, para mejorar con sus responsabilidades, con sus deberes académicos, de manera que puedan tener esos añorados resultados para continuar con su proceso de aprendizaje. Así que pedimos también tu bendición para cada una de las familias que están representados en ellos. En el nombre de Jesús, amén. Yo me comprometí a hacer el video, cosa que no era fácil, me tocó todo un día entero haciendo esas cosas. Pero para cumplir, lo entregué el día que es. Entonces, justamente yo no sé si la actividad o no se va a hacer. No veo el objetivo que eran de nosotros trabajar en equipo. Usted también está integrado, obviamente, ¿no? Usted también estuvo cotizando, su fase, pero como no tenemos a una persona que organice, que lidere, que se quiera especial a la señora Viviana, o la secretaria, pero vemos que están como que la partida del grupo. Ok, muy bien, voy a llamar a lista, por favor, contesten al escuchar su nombre. Agudelo López. Presente, profe. Aguilar Maigua. Presente, profe. Ardila Garavito. Presente, profe. Ayala Garavito. Presente, profe. Vaca Jiménez. Presente. Barreto León. Presente. Corredor Rojas. De Alba Puerto. Presente. Profe, presente. Ferreira Arias. Presente. García Sánchez. Grisman Zambrano. Presente, profe. Guerrero Hernández. Presente. Inestrosa Contreras. Presente. Jiménez Cepeda. Jiménez Riaño. Presente. Jiménez Vera. Monroy Castellanos. Presente. Montenegro Rangel. Presente.
Morativana. Presente. Mosquera Jiménez. Por eso, exactamente. Otávalo de la Torre. Presente, profe. Otávalo Maigua. O suspendemos de una vez todo. Es que realmente no. Si la señora Liliana me contara, Parra Quitián. la cosa fuera diferente. De orilla por la ausencia. Prieto Sánchez. Presente. Profe, es que Davinson, tiene problemas de conexión. Ok. Rodríguez Velázquez. Presente, profe. Rondón Valderrama. Sainz Salguero. Perdón, Galeano. Presente. Salguero Ayala. Presente. Vidal Sánchez. Presente. Villalba Santiago. Presente. Villarreal, perdón, Villamizar Peña. Presente. El seguimiento, la continuidad del grupo es lo que no se ha visto. Muy bien, damos gracias por contestar. Y, ok. Yo le voy a compartir el número. Bueno, vamos a... Llámela si puede, por favor. Aquí tenemos A ver si de pronto la mamita entonces se nuestro reactiva. Classroom. Recuerden, ya estamos terminando básicamente la séptima semana de clases. Hay varias actividades que se han entregado para ustedes hacer, pero hay muchos que no han hecho nada. Desde la primera clase les hemos dicho, les hemos orientado, hagan esto, hagan aquello, y nada. Así que varios, si en el primer periodo 11 perdieron, en este creo que más de 11 van a perder porque, pues, o sea, el asistir a la clase no es solo la clase integra estar en la clase, participar y hacer mis deberes, mis tareas, mis trabajos, que es donde doy conocimiento de que estoy participando, de que estoy activo, de que estoy allí. Así que para beneficio de todos les dejo este mensaje. Usted, ¿cómo verifica qué ha hecho y qué no ha hecho? Simplemente aquí ingresa a Classroom, Sociales 7, lo trae a este panel de novedades y usted simplemente dé clic aquí a esta pestañita, este link que dice ahí, ver todo. Y ahí lo va a llevar, pues en su caso, a una pantalla donde dice entonces que usted tiene tareas sin entregar, tareas por entregadas, tareas calificadas. Es lo que debe tener presente. De esa manera, entonces, pues va a ir mejorando en esos aspectos que ha venido fallando. Porque como nota aquí, vean, yo ya voy calificando por aquí, ya tengo 14 calificados, tengo 18 aquí, aquí tengo 17 calificados, 15 sin calificar. Yo voy trabajando con lo que hay. Los que no, simplemente le asigno 0 y le agradezco a usted por no ponerme tanto trabajo. Pero finalmente usted es el que le van a hacer falta esos puntos, así que no se preocupe porque el sistema no le va a regalar nada y yo tampoco. Así que sencillamente pues perderá otro periodo y tendrá que someterse a nivelación. Recuerde que si a final de año va a requerir nivelar, le toca pagar 50,000 pesos por cada materia que necesite nivelar y solo puede nivelar 4. Si le quedan 5 perdidas, no es que pago las 5, no, ya perdió el año. Tiene que pagar el año en el año entrante nuevamente y repetir séptimo. Así que si usted de los que ha estado colgadito, le recomiendo que se ponga al día. Dicho lo anterior, pasamos entonces a nuestra temática. Hoy estaremos cerrando el tema de la Edad Media con el tema de Baja Edad Media. La próxima clase trabajaremos División Política de Colombia y les quedará a ustedes revisar definitivamente, porque no vamos a tener
una clase para definir este tema de solución de conflictos, revisar esa presentación. Esta sí la alcanzaremos a revisar, explicarles, ayudarles a conceptualizar algunos casos por allí. Porque recuerden que solo ya nos queda la semana entrante de clase. La siguiente ya son exámenes de periodo, así que ya se acabó este periodo. Para el que estaba durmiendo, que se despierte, porque si no el camarón dormido se le lleva la corriente. Bien, entonces, la Edad Media baja. Recuerden que la Edad Media tiene dos clasificaciones, la Edad Media alta y la Edad Media baja. La Edad Media baja empieza en la segunda etapa y es el periodo más corto de lo que se conoce como Edad Media. Está más o menos alrededor del año 1000 en adelante. Y es una etapa también bastante sangrienta porque los cristianos decidieron que iban a hacer unas llamadas cruzadas. Y entonces hay en la historia el registro de 12 cruzadas donde los cristianos iban a Tierra Santa, pero esas cruzadas no fueron de visita de una diplomacia, fueron en concentraciones de guerra básicamente, que se realizaban en el nombre de Dios. La iglesia cristiana lideraba, patrocinaba estos ejércitos que iban hacia Tierra Santa. Uno de ellos pues llegó a Tierra Santa, liberó Jerusalén de la ocupación musulmana, otros fueron derrotados, bueno, y en el camino hicieron y deshicieron con los habitantes que iban encontrando a su paso. Entonces recordemos que este periodo de la Edad Media Baja está comprendido entre el siglo X y el siglo XV, es decir, el siglo X es alrededor del año 900 en adelante, entonces por eso le decimos que alrededor del año 1000 inicia esta segunda etapa y va hasta el siglo V, que es básicamente 1400, que está justamente encasando con lo que es la conquista de América, la colonización de los europeos de los territorios del Nuevo Mundo. Es una época de los torneos de los caballeros, es una época de los famosos castillos, de esas películas donde vemos al rey Arturo, donde vemos castillos, donde está también la historia del conde Drácula. Todo eso es esa misma época. Entonces están allí también los vasallos, los siervos, porque es una etapa donde el feudalismo es imperante. Y la empresa militar con la que buscan recuperar Tierra Santa. ¿Cuál es la empresa militar? Las famosas cruzadas. Entonces hay bastante para debatir allí. Entonces durante este periodo, Europa presenció cambios políticos, económicos y culturales. ¿Por qué hubieron esos cambios? Porque hubo una expansión, porque hubo una confrontación de ideologías. De esa manera, entonces, se generan cambios. La aparición ahora de la infraestructura del castillo, que hasta ese momento no había existido, entonces eso también trae unos cambios en la Edad Media. El feudalismo, que es el sistema de tierras, del manejo de la tenencia de tierras, donde el señor del castillo, el duque, el rey, el príncipe, es el dueño de las tierras y todos los que vivimos en sus tierras, pues tenemos que servirle, tenemos que pagarle tributo y él a cambio nos protege con su ejército. Entonces es lo que se conoce como el feudalismo. Y del otro lado, pues ya tenemos el empoderamiento absoluto de la Iglesia Católica. Y en lo que es Occidente, en Oriente, pues está la Iglesia Ortodoxa, como veíamos en la clase anterior. Las transformaciones agrícolas por las herramientas que empiezan a desarrollarse con el dominio de algunos metales, entonces permite que haya una producción más activa, que haya un mejor aprovechamiento de las tierras.
Y en torno al castillo empiezan a surgir las llamadas ciudades. Entonces vemos, cuando vimos la parte de la urbanización, veíamos cómo habían ciudades que estaban construidas alrededor de los castillos. Justamente es en esta época, en esta etapa de la Edad Media donde se da este fenómeno. La fundamentación de las primeras universidades, en las dos clases anteriores hablamos de que la iglesia, por lo menos la iglesia católica, aprovechó los monasterios, las confesiones de hermandades de los monjes para establecer los centros educativos. Esos centros educativos, esos claustros educativos pasaron ahora en la Baja Edad Media a denominarse universidades, y entonces empiezan esa expansión también del comercio, porque Europa, pues como les decía, empieza a dominar, a conquistar, a expandir sus territorios, y los países pues buscan nuevos lugares a donde llegar. Esto trae consigo también el nacimiento de una nueva clase social. En la pirámide social aparece entonces ahora la burguesía. La burguesía son un grupo de comerciantes que tienen el dinero, que tienen el capital y pueden entonces apalancar a la nobleza o pueden apalancar al pueblo. Ellos deciden a dónde giran sus recursos y es sobre quién están trabajando. Así que este es el mapa de los movimientos que se estaban dando entonces en la famosa Edad Media Baja. Entonces, como vemos, habían ya reinos bien establecidos o países que empezamos ya a reconocer como con los nombres actuales, y vemos por acá entonces todos estos reinos, y el territorio de la iglesia se llamaban entonces los estados pontificios, que no solo eran este pedacito de tierra que estaba aquí, sino que habían tierras por acá, por acá, por acá, por acá. Cada lugar donde hay una iglesia católica, eso es un territorio que hace parte de los estados pontificios. Donde había un monasterio, entonces ese territorio también hace parte de los estados pontificios. Así que todas las propiedades de la iglesia en Europa sumaban más tierras que cualquiera de estos reinos que tenía unas fronteras que lo delimitaban. Por lo tanto, era el estamento político, administrativo y religioso más poderoso de Europa en la Edad Media Baja. Para 1260, entonces ya tenemos esta distribución de poder. Aquí están los nombres de quienes gobernaban en aquel momento de la historia. Este es el nombre de todos los reyes. En Inglaterra estaba el rey Henry III. En Francia estaba el rey San Luis. Aquí en este pedacito había entonces otro rey. Esto también es territorio francés hoy, pero en ese momento era un reino aparte. Y aquí esto es España, y mire que tenía 4 reinos diferentes en ese momento, cada cual tenía pues su propio rey. Portugal ya era un reino, tenía su rey. Aquí el Sacro Imperio Romano. Aquí estaba entonces Clemente IV, que era el Papa, el jefe de los estados pontificios. Y bueno, ahí vemos por todo esto cuáles eran los otros reyes que habían en ese momento. El feudalismo, como les decíamos, era la institución política y social para organizar la tierra. Una institución que se basaba en el vasallaje. ¿Qué es el vasallaje? Pues es justamente el concepto de que hay un vasallo. ¿Qué es un vasallo? Un vasallo es una persona, el término que usaríamos hoy, un sirviente, un siervo, y que hay un señor. Entonces el vasallaje exige un sirviente, un siervo y un señor. El señor pues es el que ha recibido de parte del rey la autoridad o las credenciales para gobernar en una tierra específica. Entonces el feudalismo tiene su origen en la decadencia del Imperio Romano. Con la caída del Imperio Romano inicia pues cada uno de estos líderes de las comunidades se apropiaron
de ese poder y se proclamaban como dueños de esas tierras, como señores. Y entonces a partir de ahí se empoderan. Pero es en la Edad Media Baja cuando esta figura de empoderamiento toma un gran poder. Y eso llega a América con la conquista. Entonces, aquí tenemos en Colombia, en la etapa de la colonia, el feudalismo que se instauró en Colombia. Y actualmente ese concepto sigue. De hecho, es parte de lo que muchos de los grandes terratenientes, como se les llaman hoy, tienen muchas tierras bajo sus dominios. Eso es feudalismo. Simplemente se le cambió el nombre. Hoy no se le llama señor feudal, hoy se le llama terrateniente. Uno que tiene muchas tierras. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, por eso se dice que Colombia todavía sigue en un modelo feudalista, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI. Es decir, vivimos por allá en el siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV. Y por eso, en parte, lo de la protesta social que hay en estos días. Porque se busca que haya una distribución de esas tierras que están concentradas en unas personas y que deberían repartirse. Debe haber un reparto más equitativo de la tierra para la producción. Entonces el feudo, que era lo que agrupaba esto que vemos en la imagen, es un feudo. Entonces está el señor que vive en el castillo, están las aldeas, que es donde viven los siervos de ese señor, cultivan la tierra, se ocupan de todo el mantenimiento del territorio que pertenece a este señor, a diferencia que el señor que reside en el castillo, entonces es el que brinda la protección a través de un ejército, de unos soldados. ¿Esos soldados de dónde salieron? Pues salieron de aquí mismo, de los aldeanos que son invitados a participar de ser soldados. Entonces muchos aldeanos que llevaban una vida precaria, pues preferían pertenecer al ejército porque de esta manera aseguraban unos privilegios o por lo menos un sustento para su hogar. Los demás simplemente tenían que cosechar tierras, cosechar cultivos para brindarle al rey o al señor esos beneficios. Entonces las parcelas le pertenecían todas a ellos y por ende todo lo que se cultivaba allí. El vasallaje entonces está explicado así. El señor le brinda una protección militar. A cambio, pues exige una ayuda económica. ¿De quién? Del vasallo. El vasallo es la base de todo el sistema económico del feudalismo. Esto es exactamente lo mismo. Si Colombia se nos dice que vivimos en un modelo feudalista, es lo mismo. ¿Quién está como señor? El gobierno. ¿Quién está como vasallo? El pueblo. Así que el pueblo tiene que proveerle sustento del feudo, tiene que hacer defensa, tiene que hacer un consenso y tiene que pagar unos impuestos para que el gobierno siga trabajando, para que esto, cuando el gobierno no le alcanza la platica, entonces se inventa una reforma tributaria para que el vasallo le pague más. Y ahora que el vasallo no quiere pagar más, pues entonces se ha armado la revuelta, la protesta, porque ya no quiere el vasallo pertenecer a este sistema, porque ve que no es justo, que él es el que tiene que trabajar día, noche para brindar y todos cada día le piden más y más y más y más y más y el que está aquí no hace nada. Entonces, básicamente, entonces es lo que se está viviendo en Colombia. Porque, ¿qué tiene que hacer en el pacto del vasallaje? Tendría que darle protección al pueblo, tendría que darle justicia y tendría que darle sustento proporcionado. Pero el pueblo no está recibiendo esas ayudas. No tiene salud, no tiene educación, no tiene protección,
está siendo masacrado en el campo, está siendo violentado. En la ciudad los jóvenes no tienen acceso al empleo, los jóvenes que quieren estudiar no pueden estudiar porque los precios son muy costosos, porque no hay cupos, porque esto, porque aquello. Bueno, entonces este equilibrio que el Estado debería hacer no lo está cumpliendo, por lo tanto entonces se rompió esa cadena, pero sí quiere exigirle del vasallo, es decir, del pueblo, todos los beneficios que recibiría el señor. Por eso entonces se está rompiendo eso. Esto se dio terminando la Edad Media, por eso Europa ya no vive en un feudalismo, viven en otro modelo económico totalmente diferente, porque allá las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX fue la revolución que vivieron ellos, donde los vasallos se cansaron de ser explotados y le dijeron, no, señores, esto se acabó. Pues en Colombia apenas lo están haciendo. Así que vamos bastante atrás en la historia. La servidumbre, que es lo que ocurría entonces en torno al vasallaje. Es esa relación social que vinculaba a los sectores campesinos no privilegiados a los señores feudales. Pero por lo que los campesinos eran obligados a trabajar en la tierra donde residían sin posibilidad de movilizarse libremente. Además eran sujetos de sus decisiones políticas, fiscales y judiciales. Lo que está viviendo el Estado colombiano. Los campesinos y aldeanos debían pagar tributo al señor feudal a cambio de una protección. Dichos tributos podrían ser pagados en especie, con horas de trabajo, con partes de su cultivo, con plata o con oro. Y entonces la clase del señor feudal pues gozaba de los privilegios, la nobleza gozaba de los privilegios, los sacerdotes gozaban de los privilegios, no tenían que trabajar, simplemente vivían su vida cómoda porque estaban recibiendo todo de parte de los campesinos y los aldeanos, los vasallos que les entregaban todo. Pero recuerden que eso terminó en Europa hace mucho tiempo. Entonces la pirámide de ese momento estaba así. Durante el feudalismo tenían, entonces la base del poder estaba en la tenencia de tierras. El que más tierras tenía era el más poderoso, era el más grande. Y el rey a su vez mandaba sobre los llamados señores feudales, los duques, los condes, los altos prelados, que a su vez estos tenían entonces los caballeros, los obispos, los abades y los señores allí. Y abajo estaban entonces los soldados, los campesinos y los siervos. Ahí estamos. La iglesia se consolida como una institución fuerte e importante de la sociedad. ¿Por qué? Ya les decía, tenían poder porque eran dueños de muchos territorios en Europa. Así que hoy todavía la iglesia sigue siendo la que más bienes raíces, se le llama hoy, a la tenencia de estas tierras, de más bienes raíces en Europa, que incluyen entonces universidades, hospitales, conventos, orfanatos, ancianatos, claustros, todo eso son parte de los bienes raíces en los cuales la iglesia sigue empoderada. Transformación agrícola, decíamos que fue otro de los fenómenos que ocurriría en la Edad Media Baja. Entonces en el siglo XI se empieza esa transformación porque hubieron unos cambios en el clima. Ya en esa edad justamente empieza a haber un cambio climático. El cambio climático pues en parte se da porque hay más habitantes sobre la esfera terrestre, entonces lleva a que haya un calentamiento, un aprovechamiento de recursos, una explotación de materias primas y eso genera cambios en el clima. Entonces son lo que se está dando en ese momento y eso lleva entonces a que se tengan que realizar unas reformas. Entonces allí tenemos, si ustedes vieron el video que tenían de tarea, de trabajo de profundización acerca de los campesinos en la Edad Media, vieron cómo se cambió la revolución. Se dejaron de usar los bueyes para usar los caballos que son mucho más productivos, trabajan más. Mientras el buey hace un surco, el caballo logra hacer 4 veces trabajo, 4 veces más, no solo el doble, 4 veces más. Eso es una gran revolución porque ya el campesino entonces empieza a tener
ya no la parcelita para el consumo de casa, sino que empieza a haber el cultivo de grandes extensiones de terreno. Ya hoy en día pues no necesitamos de los caballos, ¿no? Ya son los tractores que tienen tantos caballos de fuerza, de ahí la unidad, ¿no? También en ese momento se idearon los llamados molinos de viento, que aparecen por allí el 23 de abril. Generalmente siempre recordamos los molinos de viento porque eran los monstruos que veía el hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y está la rotación trienal. Esta es una técnica para rotación de cultivos. Entonces este año cultivamos uvas, entonces el otro año vamos a cultivar otro cultivo y así van rotando los cultivos en el terreno de la parcela. Y aquí tenemos entonces pues lo que tiene que ver con las guerras santas, las llamadas cruzadas. Son una serie de campañas militares, ya les dije, fueron aproximadamente 12, aunque hubieron otras más pequeñas, pero las más grandes fueron 12 que se realizan a partir de 1076 y que pues son guerreros que cosían sus ropas y las pintaban con la cruz. Entonces ya eran el caballero que vestía también una armadura de hierro con un casco y montaba un caballo, y entonces así eran los cruzados, como se les llamó en ese momento de la historia. En 1095 se realizó el concilio de Clermont en la iglesia. Entonces el Papa Urbano II convocó a la primera cruzada para conquistar Tierra Santa. ¿Notan quién es el que está convocando el ejército cruzado? El mismo líder de la iglesia. Es decir, que en nombre de Dios se desarrolló esta masacre sobre la faz de la tierra. Y justamente el Papa ofreció recompensas espirituales, materiales y todo para los que se animaran a participar de la cruzada. Él sabía que muchos de ellos nunca regresarían a cobrar esas promesas porque iban a morir en el camino. Es más, se convierte también en un estamento para el control del poder. De esa manera, enviamos a los soldados que podrían quitarnos el poder a que se maten allá y nosotros nos quedamos aquí sin vincularnos en ello y seguimos gobernando. Las órdenes militares que surgen entonces dentro de los cruzados. Entonces surgen unas órdenes que van a organizarse dentro de la Armada Cruzada. Entonces estas órdenes, aquí vemos los escudos de 5 órdenes que surgen dentro de los cruzados. Estas órdenes entonces están integradas por caballeros dirigidos por monjes que habían tomado las armas para defender la fe. A causa de los ataques de los musulmanes en Jerusalén, volvió a caer en manos de los turcos, por lo que se organizaron nuevas cruzadas en las que prevaleció el interés económico. Ganar, invertir en la guerra da mucha ganancia, porque el soldado que se va muriendo pues va dejando unas tierras atrás, unos territorios, unas cosas que nos podemos apoderar. Aquí tenemos entonces desde el siglo XI hasta el siglo XIII hay 8 cruzadas que están aquí en este mapa, cómo se desarrollaron. Ahí están las líneas por donde pasaron, y todas el objetivo era llegar a Tierra Santa, porque el objetivo era liberar Tierra Santa del control de los musulmanes, pero llegaban allá, enfrentaban, ganaban unos meses y otra vez los musulmanes pues recuperaban su territorio. Justamente eso es parte del llamado conflicto palestino-israelí todavía hoy en día, que están echándose bombas y misiles allá en estos días. Porque es un conflicto que no viene de nuestros días, viene de mucho atrás. En la Edad Media pues estuvo ese capítulo donde toda Europa pues estuvo vinculada en ese proceso. Ahí vemos cuántos y de dónde salieron todos hacia allá. De hecho, en la película del Rey Arturo, vemos que el Rey Arturo buscaba el Santo Grial, que supuestamente era uno de los tesoros que estaba en Tierra Santa. Entonces,
está ahí. También hay otra, Corazón de León, es otra de las películas que está en el marco de las llamadas cruzadas. Ahí vemos. ¿Cómo era la vida en las ciudades en aquellos días? Entonces se convirtieron en importantes centros de comercio, así que se desarrollaban construcciones, puentes, nuevas técnicas, favorecimiento de la economía, y aquí vemos entonces cómo era una ciudad en aquel momento. Esta es una representación para celebrar unas festividades, pero ahí están pues usando los trajes de aquella época. Aquí están cómo eran las ciudades medievales de la Edad Media Baja, el castillo, y alrededor pues los aldeanos construyeron. Si había otro señor, se construía otro castillo y así sucesivamente. Entonces vemos allí, entonces estaba el palacio, estaba la iglesia, la catedral que sobresalía, el palacio episcopal, el palacio municipal y la plaza de mercado. Eran las llamadas construcciones más sobresalientes. Y por supuesto, pues había que cercar la ciudad con una muralla para protegerse de las invasiones o demás. Recuerde que nació la clase de la burguesía. Los burgueses son entonces los que tenían el capital, el manejo del dinero. Hoy llamamos entonces a estos los banqueros. Es el nombre que les damos hoy en día. El comercio, entonces Europa empieza a extender sus distancias, hay que construir nuevos barcos, los burgueses pues crean el sistema monetario al crear el dinero para cambiar entre un país y otro lugar, crean emiten un papel, un certificado, un título de valor para no llevar pues la plata, el oro y ir a otro lugar, y cuando llegaban allá iban al banco y reclamaban con ese papel. Yo consigné allá en mi país en su banco, así que vengo a retirarlo para negociar aquí. Así que ahí empieza entonces lo que nosotros conocemos hoy como el sistema financiero, que en ese momento pues los venecianos y los genoveses eran los líderes del sistema comercial de aquel momento en Europa. Y aquí vemos entonces cómo eran esas rutas comerciales. Entonces la ruta de Asa era esta ruta que está aquí por el norte de Europa. Estaba la ruta Itazañas, que es esta ruta roja por el Mediterráneo, el Mar Negro. Y está la ruta verde, que era ya entonces la ruta de los Temestres. Cada una de estas rutas pues estaba liderada por una de esas familias. Y vemos entonces aquí las áreas comerciales también distribuidas por dominadas por diferentes familias. La iglesia en ese momento pues tenía la institución, su poder, su influencia política en el plano cultural, económico, social, político. Recuerde que era la que quitaba y ponía reyes, así que la autoridad solo la concedía a la iglesia y la compartía con quienes eran sus amigos o con quienes decidían declararle fidelidad al obispo, al papa. Entonces de esa manera nacen los llamados estados cristianos que empiezan a funcionarse. Y recuerde que uno de estos entonces sobresalen los reyes católicos de España, que son como los más alienados a esta política. El poder económico de la iglesia fue enorme, tal punto que nadie se atrevía a confrontarla o a hacerle contrapeso, a tener un enfrentamiento directo con la iglesia, porque se sabía que la iglesia era demasiado poderosa. Una de estos elementos pues era justamente el hecho de que ellos tenían muchas tierras que estaban en manos de esos monasterios, conventos y catedrales, así que eso le daba poder. Del otro lado estaba el hecho de que cobraba el tributo, el diezmo, a todos los que vivían en Europa. El diezmo no era como hoy en día, que era voluntario. Si usted quería, le entregaba entonces la 10ª parte de sus ganancias. No, ellos iban allí y sacaban esa 10ª parte, y si usted no tenía, pues le quedaba en deuda y luego volvían y le cobraban. Así que era bastante imperativo, bastante inquisitivo, de hecho. Y entonces cada uno de los campesinos pues tenía que ceder a la parroquia esos beneficios, esas ganancias, y así las parroquias se financiaban y esos dineros pues terminaban llegando a Roma.
De hecho, ¿Nos reconectamos? sí, por favor. Bueno, vamos a esperar aquí para no bloquear allí.